con esta parte de la estructura, y esto es lo que de alguna forma puede hacer que estos gran positivos se puedan tener de azul oscura o el violeta, ¿no? Que es la característica como es cada figura. Entonces, estos efectos locales que tenemos acá son importantes porque también pueden servir como parte de la adherencia de estas bacterias, por ejemplo, a los catéteres, ¿no? Catéteres venosos centrales, o diferentes catéteres, prótesis, ¿no? Prótesis de rodilla, de cadera, donde estas bacterias son frecuentemente pueden producir infecciones. Entonces, tenemos diferentes tipos, decíamos ahí, ¿no? Cocos, bacilos, pero hay una peculiaridad, ¿no? Que son gran positivos, que son los micoplasmas, ¿no? Que estos no tienen pared celular. Por lo tanto, por ejemplo, cuando tenemos infecciones por atípicos, ¿no? Por ejemplo, el micoplasma que puede producir o pueden sostener los micoplasmas neumonianos, ¿no? Que finalmente producen neumonías septícicas, ¿no? Para eso utilizamos, por ejemplo, los macrónigos, ¿no? Porque los macrónigos no actúan en pared celular, ¿no? Actúan en donde, en la parte ribosomática, en la unidad 50S, ¿no? Entonces, estas micoplasmas no vivían bien en el tratamiento con medicamentos o antibióticos que actúan en pared celular. ¿Por qué? Porque no tienen pared celular. Entonces, hay algunas que forman esporas, ¿no? Que son esporuladas, que son más que todo la parte de los clostridium, ¿no? Los clostridium, que vamos a ver un ratito. Y lo que nos interesa a nosotros son los que producen patología. La acción del gran, como decíamos, nos va a poder diferenciar, ¿no? La gran positiva tenemos que estar violeta con el gran como acá, ¿no? Mientras el gran negativo no lo tiene y entonces de color rojo, ¿no? Y los gran positivos van a ser los gran negativos van a ser de color rojo de la pared, ¿no? Entonces, esto nos hace las diferencias, decíamos que la pared celular y el glóbulo, perdón, de los gran positivos son mucho más gruesas porque tienen efecto local y entonces, de la parte de los cocos, ¿no? Los cocos, lo que nos interesa de los gran positivos son dos bacterias, los estafilococos y los estreptococos, ¿ya? En cuanto a la diferencia que pueden existir entre estos dos, la diferencia más que todo es microbiológica y también en la parte, ¿no? de la visualización que podemos tener en los microscopios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo diferencio un estafilococo de un estreptococo? Por medio de la catalasa. Los estafilococos son catalasa positivos y los estreptococos son catalasa negativos. Y acaba la siguiente pregunta: ¿cómo diferencio yo el estafilococo aureus de los demás estafilococos? Por la coagulasa. El estafilococo aureus es coagulasa positivo y los demás estafilococos son coagulasa negativos. Entonces, la diferenciación, digamos, entre los estafilococos y los estreptococos, ¿ya? Otra cosa importante es que de las especies que nos interesan, o de alguna forma de los estafilococos que nos interesan, el más importante de todos es el aureus. El aureus produce mucha patología, ¿no? Por ejemplo, son muchas infecciones que ustedes ya han visto en otros capítulos. Por ejemplo, cuando han visto patología, han visto endocardititis bacteriana. ¿Cuál es la principal causa de endocardititis bacteriana aguda? ¿Qué bacteria? Estafilococo aureus. En reumatología, cuando han visto artritis séptica, ¿cuál es la principal causa de artritis séptica? El estafilococo. Rodilla y estafilococo. Es la principal, tienen que saber ustedes, ¿no? Entonces, esto del estafilococo produce un montón de infecciones. Produce infecciones dérmicas, cellulitis, produce infecciones del folículo piloso, foliculitis, ¿no? Infecciones más profundas de la parte de la, ¿no? o de varios folículos pilosos cuando se unen, ¿no? En la parte del ácax o la foliculosis, ¿no? También, por ejemplo, infecciones, ¿no? De los párpados, que también están relacionadas de alguna forma con las infecciones. Ahí tenemos el chalacio, el orzuelo, ¿no? El orzuelo también es producido mayoritariamente por el estafilococo. Es decir, tenemos múltiples infecciones donde el estafilococo aureus va a ser la principal causa de la infección, ¿no? Nosotros podemos ser portadores nasales de estafilococo, sí, ¿verdad? ¿Dónde? En las fosas nasales. Hasta un 30% de las personas. ¿Más quiénes? Nosotros, que somos personas de salud. Ustedes van hospitales, ustedes tienen mayor riesgo de ser portadores asintomáticos, ¿no? De ahí tenemos una bacteria que normalmente la tenemos en la piel, que es el estafilococo epidermidis, ¿no? Es una bacteria que normalmente está en la piel y que en algunos casos puede producir infecciones. Mayoritariamente, ¿en qué pacientes produce infecciones? En pacientes intrahospitalarios. Es una bacteria que puede producir infecciones intrahospitalarias, más que todo infecciones de catéter venoso central o de prótesis, ¿no? O de prótesis, ¿ya? Y por último, el otro estafilococo que nos interesa, el tercero, es el Staphylococcus.
El saprofítico lo que va a producir mayoritariamente es una patología que se llama cistitis de luna de miel, mayoritariamente en mujeres, ¿ya? ¿Por qué lleva este nombre? Porque generalmente va a producir una cistitis, es decir, disuria, prolactiuria, tenesmo, en mujeres con inicio de actividad sexual, ¿no? Entonces, esa es la característica de esta bacteria, Staphylococcus saprofíticos, ¿ya? Muy bien. Entonces son como positivos, ¿no? Crecen en diferentes medios, no pregunta que hagamos normalmente. Lo que nos interesa es la parte microbiológica, ¿no? Producen catalasa, lo que nos diferencia de los estreptococcus, esto ya lo había explicado, que son catalasa positivos. Tiene importancia en ello principalmente el Staphylococcus aureus, ¿no? Y el saprofíticos y el Epidermidis, ¿no? La presencia de catalasa es para todos los estafilococos y el aureus es específicamente tiene coagulasa. Y esta coagulación es importante porque convierte el fibrinógeno en fibrina, por lo tanto puede estar asociado a trastornos de la coagulación, ¿no? Coagulación intramuscular diseminada, que es una complicación de infecciones asociadas a los estafilococos. Y lo otro es esto, las beta-lactamasas que pueden producir beta-lactamasas y hacer que haya resistencia de los antibióticos para poder eliminar esta parte, ¿no? Entonces, el estafilococo aureus también es llamado estafilococo dorado. ¿Por qué? Porque en los medios de cultivo produce un color brillante dorado, como si fuera el oro, ¿no? Por eso también se le llama estafilococo dorado. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Diferentes infecciones, foliculitis, forúnculo, conjuntivitis, ¿no? Pues, digamos, son infecciones de piel y parte blanda no complicadas y algunas infecciones mucho más graves, ¿no? Celulitis, erisipelas, acceso profundo, osteomenitis, sepsis, endocarditis, ¿no? Entonces, son otras cosas. Y lo otro, que este estafilococo está muy relacionado con infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Es decir, las dos bacterias más asociadas a infecciones intrahospitalarias son dos: el estafilococo aureus y la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Después ya vamos a ver cómo va, ¿ya? Entonces, estas infecciones producidas por los estafilococos pueden ser producidas por dos tipos producidas de dos formas diferentes. Una es la misma bacteria, ¿no? Por ejemplo, explicaba hace un ratito que pueden adherirse en los catéteres y producir infección, ¿no? Y lo otro, que produzcan toxinas, es decir, producen toxinas, pero no es netamente producido la infección directamente por el estafilococo, sino por las toxinas del estafilococo. Entonces, ¿qué es importante acá? Que tenemos esas tres infecciones que son producidas por toxinas del estafilococo. Vamos a empezar por la menos grave, ¿ya? Intoxicación alimentaria. ¿Qué sucede? Mayoritariamente, esta estafilococo aureus, de alguna forma, va a producir sus toxinas y las vamos a tener estas toxinas mayoritariamente en la parte de los productos de panadería. Por ejemplo, al que le gusta comer sus empanadas, ¿no? Las tartaletas, ¿no? Que tienen esa vainilla, ¿no? Las tortas de aceite. Ahí es donde de alguna forma están estos estafilococcus, ¿no? No es raro, por ejemplo, que como pasó, te vas a una fiestita y te comes una empanita chiquita y todos los niños empiezan con vómitos a las cosas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Una intoxicación alimentaria. ¿Por qué? Porque este estafilococo puede producir toxinas, ¿no? Si se llaman toxinas, ¿no? Toxigénicas que producen intoxicación alimentaria de la ala, ¿no? Entonces, ¿pero qué producen? Producen diarrea y vómito. ¿Pero cuál es la característica? Que te doy incubación corta, es decir, comí la empanada y a las 2 horas, 4 horas ya estoy con vómito, diarrea, dolor abdominal, y generalmente no hay fiebre. ¿Y cuál es lo otro? Que se autolimita. Generalmente, ¿qué significa? Que no tienen muchas complicaciones. Por eso digamos que de todas las infecciones producidas por toxinas es la menos grave, ¿no? Manejo, síntomas. Antibióticos, no. Porque toxina, ¿no? La toxina no, el antibiótico no lo elimina. Puede ser que de alguna forma elimine la producción de toxinas en alguna forma. Ahorita vamos a ver. De ahí, el segundo, digamos, mucho más grave, el síndrome de piel escaldada por estafilococo. Acá que produce el estafilococo, otro tipo de toxina, se llama toxina exfoliativa, ¿no? Porque va a producir exfoliación, descamación, ¿no? Alteración. Cuando veamos la parte de dermato, vamos a ver que hay unas uniones entre las capas, ¿no? De la piel que se llaman los dermosomas. Entonces, esto afecta a los dermosomas, y estos dermosomas de alguna forma pueden producir ampollas y descamación, ¿no? Entonces, eso mayoritariamente es el que reciben sí o sí las cargas, ¿no? Los leucocitos de las ampollas. Entonces, ¿qué vamos a ver en este caso? Ampollas y descamación. Y el otro, que es mucho más grave, ¿no? La alta mortalidad que tiene, que es el síndrome de shock tóxico estafilocócico.
¿Esto qué produce? Produce una toxina que no es muy difícil de memorizarse, ¿por qué? Porque se llama síndrome. Toxina, ¿no?, del síndrome de shock tóxico. No hay mucha dificultad. Como dice shock tóxico, entonces, ¿qué es? Toxina que produce un shock, es producido por el estafilococo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El paciente va a estar hipotenso, taquicárdico y empiezan a fallar todos los órganos que van en función multiorgánica. Falla el tema neurológico, el tema renal, el tema neurológico, como vemos ahí, ¿no? Hay temas de santema, vómito, diarrea, falla renal. Y antiguamente, no digo que no, probablemente no es muy frecuente actualmente que las mujeres usen tampones, ¿no? Pero hubo una época donde estaba un poquito de moda, o en Estados Unidos utilizaban una fuente de estas infecciones eran los tampones febriles. Ahora, lo que se describe en la literatura, ¿no?, es cuando, por ejemplo, pacientes se les hace alguna cirugía, quieren poner alguna gasa, ¿no?, o alguna infección quirúrgica de alguna cirugía, o a veces cuando se les ponen gasas en las taponamientos nasales, ¿no? Es decir, lo que se describe actualmente como pausa. Igual es pasar. Muy bien, y de ahí tenemos las infecciones que son producidas propiamente por el estafilococo aureus, acá no por toxinas, sino propiamente por la, ¿no? Acceso cutáneo, ¿no? Los accesos cutáneos de alguna forma pueden producirse en la piel, y estos accesos pueden irse a otros órganos, ¿no? Pueden irse, por ejemplo, al pulmón y producir neumonías. ¿De qué tipos? Por ahí están las neumonías, ¿no?, neumonías necrotizantes, ¿no?, que son las características, ¿ya? Muy bien, todos los accesos deben de evitarse, muy aparte del tratamiento antibiótico, y si hay infección de material protésico, ese material tiene que retirarse. Por ejemplo, si un paciente tiene una infección de cadera, ¿no?, una infección y esa cadera es protésica, tiene que retirarse la prótesis infectada, tiene que retirarse, desgraciadamente, ¿no? El impétigo es una infección cutánea, ¿no?, mayoritariamente que aparece mayoritariamente en los niños, ¿no?, es altamente contagiosa, y que generalmente vamos a tener las lesiones en la parte nasal, ¿no?, infranasal, y en la parte perioral. Y esto es muy frecuente en niños, ¿ya? Es la causa más frecuente de infecciones en niños. Este impétigo, ¿no?, vamos a ver, por ejemplo, niños que van a empezar a tener unas lesiones amarillentas en la cara, ¿no?, y estas producen unas costras, es decir, la evolución de estas lesiones producen unas costras que se llaman costras mielicéricas. ¿Por qué recibe el nombre de mielicéricas? Porque parecen como la miel, ¿no?, amarillas, ¿no? Entonces, mucho miel, esa característica, ¿ya? La foliculitis es la infusión del folículo piloso, el anthrax, ¿no?, o la foliculosis, que decíamos que son infecciones o ya nódulos de alguna forma más profundos, o la unión de varias foliculitis. Celulitis de claro cuello, la principal causa de celulitis general es el estafilococo aureus. Y adenitis supurada, ¿no? Esas son las infecciones de las glándulas sudoríparas bloqueadas. Por ejemplo, ¿qué es lo frecuente? Una paciente se rasuró la parte de la axila y llega a la emergencia, o consultorio a la emergencia, porque empezó a tener fiebre, dolor axilar, un examen está caliente, doloroso. ¿Qué pasó ahí? Se infectaron las glándulas sudoríparas, ¿no?, de la axila. Bueno, la axila es lo más frecuente porque a veces hay muchas, que todas las mujeres tienden a tener este dato ¿no?, de hacerse o rasurarse, ¿no? Entonces, de ahí la mastitis. La mastitis es una complicación mayoritariamente en las gestantes. Las gestantes tienden a dar de lactar, y mayoritariamente estos pacientes pueden tener infecciones por estafilococo aureus, ¿ya? Entonces, la principal causa de mastitis, por lo tanto, ¿cuál es? Estafilococo aureus. Esa es una causa más importante. Infección de heridas, ¿no?, porque todos los pacientes intrahospitalarios, todas las infecciones de vía operatoria mayoritariamente son producidas por el estafilococo. Bacteriemias, ¿no?, intrahospitalarias, o como dice acá en los pacientes que tienen catéteres, por ejemplo, catéteres venosos centrales, o catéteres periféricos, o son drogadictos, ¿no? Endocarditis, que también hace ratito lo dijimos, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de endocarditis aguda? Es el estafilococo, ¿no? Cuando sospecha endocarditis, un paciente que tiene fiebre, soplo nuevo, ¿no?, como vemos ahí. Neumonía y empiema, es decir, de alguna forma el estafilococo aureus puede producir neumonías mayoritariamente intrahospitalarias, que son neumonías bien graves, se llaman neumonías necrotizantes, ¿no?, que producen necrosis pulmonar, ¿no? Entonces, por eso esa es la gravedad. Osteomelitis, ¿no?, la parte de infección del hueso, artiséptica, la parte de la articulación,
Meningitis, más que todo, meningitis intrahospitalarias. Peritonitis, mayoritariamente pacientes que se hacen peritonitis o peritonitis o diálisis peritoneal, que es un tipo de diálisis que se hace en casa, ¿no? A diferencia de las diálisis, las hemodiálisis que se hacen en el hospital. Probablemente ustedes han podido ver en sus ocasiones. No hay piomioncitis, son infecciones más profundas, ¿no? En la parte intestinal. Entonces ahí teníamos lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, lo que explicábamos, ¿no? Son coagulasa positivos y que se pueden producir el síndrome de coagulación intravascular diseminada. El diagnóstico, chicos, puede ser por microscopía, ¿no? A veces esto se le hace una coloración de Gram y los estafilococos tienen a producir ¿qué? En cadena, ¿no? En cadena. A diferencia de los estafilococos que como es, línea. Los estafilococos son en línea y el estafilococo es en cadena, en uvas, ¿no? Perdón, al revés. El estafilococo es en forma de uvas, ¿no? En racimos, y el estreptococo es en forma en cadena o en trencillo. Ya esa es la diferencia. Microscopía. Cultivo, ¿no? Y pruebas bioquímicas como la catalasa, la coagulasa, que nos hacen diferenciar esto, ¿no? Oye, la característica más primera, la identificación de estafilococo, la prueba de coagulasa, por ejemplo, el estafilococo es coagulasa positivo, ¿no? Y las muestras, cultivo, ¿no? Tengo un acceso, se drena el acceso, se manda cultivo. Tengo una endocarditis, tomo unos cultivos, por ahí sale el estafilococo, ¿no? Tengo una osteomielitis, ¿no? Una antiséptica, cultivo del líquido articular, lo mando cultivo, ¿no? Es decir, esa es la forma en la cual se hace, ¿no? Ya bastante característica de esto que dijimos que era dorado, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce una coloración de tipo oro, ¿no? Amarillenta, oro, y por eso se llama estafilococo dorado o agudos. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, chicos, del estafilococo, esto es de alguna forma por lo que hay que diferenciar. Vamos a explicar un poco. Por ejemplo, uno de ustedes que son jóvenes, que no tienen comorbilidades, que están chibolos, ¿no? Hacen una celulitis, un acceso, digamos, de la pierna, ¿no? Se golpearon jugando pelota o haciendo un deporte, pues terminaron con su acceso. Okay, yo te digo, este paciente es joven, nunca ha ido a un hospital, una celulitis mediana, pequeña, no es tan grande, porque tal vez le pueda dar vía oral, y pienso, ok, es un estafilococo meticilino sensible. ¿Qué significa esto? Es un estafilococo sensible, ¿no? Se le llama MRSS, ¿no? Meticilino sensible. Que generalmente es sensible a qué? A lo que vemos ahí, a la oxacilina. Sensible a la oxacilina, ¿no? La oxacilina es endovenosa y la dicloxacilina es la presentación oral, ¿ya? Entonces, tanto la oxacilina endovenosa como la dicloxacilina vía oral la puedo utilizar para estafilococo aureus meticilino sensible, ¿ya? Otro caso, por ejemplo, tengo un paciente de 80 años, diabético, ¿no? Que tiene enfermedad renal crónica, se dializa y hace una celulitis, ¿no? Porque no, pues acá es un paciente que tiene muchos años, tiene, ¿no? Comorbilidades, va frecuentemente al hospital porque se hemodializa, ¿no? Entonces, ¿será un meticilino sensible o un meticilino resistente? Meticilino resistente, ¿no? Entonces ahí lo que voy a utilizar es la vancomicina, ¿no? Que es lo que más se utiliza, pero no es la única, ¿no? Actualmente hay varios medicamentos que se pueden utilizar, ¿no? Pero la vancomicina es lo que más utilizamos en los hospitales, ¿no? La vancomicina, la galactomicina, el inesolid, ¿no? Que son medicamentos que se utilizan, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que analizar para dar cuándo sospechar uno y otro es netamente el antecedente, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una neumonía, ¿no? Intrahospitalaria, sospecho un estafilococo, ¿qué pensaremos? ¿Que será meticilino sensible o meticilino resistente? Meticilino resistente, que no voy a empezar con oxacilina, empezaré con vancomicina o inesolid. Esa es la idea del tratamiento para que se entienda un poco mejor. Lógico, se hacen los cultivos, deben salir antibiograma y finalmente voy a saber exactamente qué es. Esto ya lo vimos en los estafilococos saprofíticos, que decíamos que tienen la posibilidad de adherirse, ¿no? A las células epiteliales del tracto urogenital, y lo que va a producir mayoritariamente en mujeres, dijimos, la famosa cistitis de luna negra, ¿no? Y explicamos el porqué de ese nombre, y que generalmente es una cistitis con hemorragia, se llama cistitis hemorrágica. Ese es lo más característico de estafilococos saprofíticos. Durante el coito puede haber un arrastre de bacterias de la vagina, porque después del coito es recomendable mencionar una recomendación para evitar infecciones. Eso es la parte de la parte clínica, ¿no? Tratamiento igual, va a depender si es meticilino sensible o resistente, mayoritariamente puede ser sensible o resistente, de acuerdo al dato clínico y se le da el tratamiento.
Y por último, el último estafilococo importante es el epidermis. Este que dijimos que es mayoritariamente una bacteria saprofítica, es una bacteria comensal, una bacteria saprofítica de la piel. Está bien lo que dijimos. ¿Qué significa? Que todos la tenemos. Todos tenemos esa bacteria. En algunos casos puede producir infección. Dijimos que esto mayoritariamente que produce infecciones en donde en válvulas cardíacas protésicas, en prótesis y cateteres, ¿no? Entonces, si ustedes ven que palabra que resalta ahí, prótesis, cateteres. Esta infección mayoritariamente ¿qué será? ¿Intra o extrahospitalaria? Intrahospitalaria. Estafilococo aureus produce infecciones intrahospitalarias. Infecciones de catéter, infecciones de prótesis, de heridas, etc. Lo más frecuente es prótesis y catéteres. Muy bien, entonces generalmente a la sospecha se hace cultivos y esa bacteria generalmente desde el inicio ya pienso que es una estafilococo, ¿no? Meticilino resistente, ¿no? Sería el tratamiento más que entre vancomicina, el tratamiento intrahospitalario. ¿Ya? Lo otro ya es el otro grupo de bacterias que son los estreptococos, que también son cocos, ¿no? Estos los clasificamos en alfa, beta y gamma. ¿Ya? Los alfa son aquellos que tienen hemólisis parcial, los beta son aquellos que tienen hemólisis total y los gamma son aquellos que no hacen hemólisis, ¿no? La parte de los crecimientos. Y a su vez, los beta se clasifican en una clasificación de Lanzafus, ¿no? Y se llaman, y se clasifican en alfa, en grupo A y grupo B, mayoritariamente. ¿Ya? Entonces, en el grupo, en los alfas, ¿a quienes tenemos? Tenemos al Streptococcus pneumoniae y al Streptococcus viridans, ¿ya? Que son los dos. En los beta que tenemos, acá teníamos, decíamos, los A y los B, ¿no? Los alfa hemolíticos, los beta hemolíticos, perdón, ¿no? Del grupo A, y los beta hemolíticos del grupo B, ¿no? Acá tenemos el Streptococcus pyogenes, ¿no? El Streptococcus hemolítico del grupo B. Y acá tenemos el Streptococcus agalactiae. Finalmente tenemos los gamma, ¿no? Que son los enterococos. Esta clasificación es importante. Los libros que les voy a dar están ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas bacterias, ya dijimos que a diferencia de los estafilococos, ¿no? Son catalasa positivo o negativo. Positivo. Muy bien. Te vamos a ir repasando un poquito las presentaciones clínicas. ¿Ya? Muy bien, entonces, en el grupo es decir, en los beta hemolíticos tenemos primero al piógeno, ¿no? Decíamos, el grupo B, ¿no? Grupo B, ¿no? Tenemos al Streptococcus beta hemolítico, el grupo A es piógenes y B es galactina. Ok, entonces, repito, el A es piógenes y el B es galactina. Entonces vamos a hablar primero de los beta hemolíticos. En el grupo A tenemos el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes característicamente que va a producir dos tipos de infecciones. Las faringitis supuradas, generalmente en niños. ¿Por qué va a ir a la consulta? Va a ir fiebre, dolor de garganta, no puede comer, ganglios, ¿no? Dolorosos. Le abro la boquita, baja la lengua, toda la parte de las amígdalas y la faringe están llenas de ¿qué? De pus, ¿no? Esa es la característica. Y lo otro es el linfético. ¿El linfético qué es? Hay dos tipos de infecciones de piel de partes blandas. Uno es la celulitis y otro es el linfético. La celulitis es mayormente producida por el Staphylococcus aureus y el linfético es mayormente producido por también puede ser producido por el Staphylococcus aureus, pero en algún porcentaje de los linféticos pueden ser producidos por el Streptococcus pyogenes, ¿ya? No todos. Los linféticos, cuando hablemos de linfético, en la parte del dermato, se clasifican en dos tipos, ¿no? El linfético buloso y el linfético no buloso. El linfético buloso, mayoritariamente es producido por el Staphylococcus aureus y el linfético no buloso es producido por el Streptococcus pyogenes. Ya es una clasificación. Lo vamos a ver después en el otro. Muy bien, entonces, pero ¿cuál es lo grave de ese Streptococcus, chicos? No es la faringitis, no es el linfético, porque finalmente eso se trata, sino que pueden producir complicaciones extra, ¿no? Amigdalianas o extracutáneas, que son dos enfermedades graves. Aquí se acuerdan. Cardio, ¿qué patología asociada? La fiebre renal, así es, ¿no?
¿Qué te hace la fiebre reumática? Te produce una pancarditis, ¿no? Te afecta el endocardio, el pericardio y la parte endocardio. Pero ¿qué afecta mentalmente? Válvulas. Anteriormente era la principal causa de valvulopatías, ¿no? Es decir, de problemas de lesionaba la válvula, mayoritariamente que válvula era ventral. Esa era la que más afectaba. Lo bueno que ahora ya no hay tanta patología asociada a esos cuadros postinfecciosos, ¿no? Fiebre reumática. Y lo otro es el síndrome nefrítico, ¿no? El síndrome nefrítico que anteriormente, cuando era estudiante, ¿cómo le llamábamos, ¿no? El síndrome nefrítico o glomerulonefritis post, ¿no? Estreptocócica. Ahora ha cambiado de nombre, se llama postinfecciosa porque no solamente el estreptococo lo produce, sino pueden ser un montón de bacterias o parásitos micos, ¿no? Ese es el dato. Oye, ahí tenemos al estreptococos del grupo B, ¿no? Perdón, B hemolítico del grupo B. Ahí igual tenemos al estreptococo agalactiano. Normalmente las mujeres pueden ser portadoras asintomáticas de esto, donde en la parte de la vía urinaria y en la parte del canal vaginal. ¿Qué sucede? Cuando nace un niñito, al pasar por el canal del parto, se contamina o se contagia con estas infecciones. Entonces, esa bacteria es la principal causa de infecciones neonatales. ¿Qué tipos? Ahí dice: sepsis, neumonía y meningitis. Más bien, cuando ustedes lleven ginecología, ¿qué les van a explicar? Les van a decir que dentro de la semana 20 o 22 se hace tamizaje, ¿no?, a las mujeres para ver si están contaminadas con esto o no, porque hay mayor riesgo de infecciones, ¿no?, neonatales, ¿no? Si esa es la característica del estreptococo agalactiano. De ahí tenemos el estreptococo pneumoniae. El estreptococo pneumoniae produce, es decir, es la principal causa de 3 patologías. 1, neumonías extrahospitalarias o neumonías adquiridas en la comunidad, ¿ya? 2, meningitis bacteriana. 3, otitis externa, otitis media aguda. ¿Ya? Son las 3 enfermedades. Las neumonías pueden ser graves, las meningitis pueden ser graves, ¿no? Las otitis en algunos casos pueden ser graves, pero en general estas bacterias, esta bacteria del estreptococo pneumoniae, lo bueno actualmente es que tenemos vacunas, ¿no? Una vacuna conjugada, de alguna forma, y estas vacunas nos permiten que las personas vacunadas puedan hacer menos riesgo lógico de estas infecciones, pero también que tengan menos riesgo de mortalidad, ¿no? Una menor de vacunar a los niños y a los pacientes con virus. De ahí tenemos el otro que decíamos que era el alfa hemolítico, que es el viridans. El viridans mayoritariamente es un estreptococo, pero ¿dónde lo tenemos? En la cavidad oral. Es un estreptococo que lo tenemos normalmente ahí, generalmente en la parte de la gíngiva, ¿no? ¿Y qué produce esto? Va a producir también endocarditis bacteriana, pero ¿qué? La subaguda. La aguda es producida por el estafilococo y la subaguda es producida por el estreptococo viridans. Ahí se ve, ¿no? Muy bien, y por último el mutans, igual produce cambio. No es tan importante esa en la parte de ¿cómo se llama? De producción de patologías. Entonces, es importante esa clasificación, ¿ya? Entonces, los estreptococos forman parte de la flora saprofita de la boca, lo explicamos hace un ratito, ¿no? Que normalmente están en la boca, piel, intestino, ¿no? Y que se clasifican basadas en sus propiedades hemolíticas. Por eso, ¿cómo se clasifican? ¿No? En alfa hemolíticas, beta hemolíticas y gamma hemolíticas. Esa es la característica. Muy bien, entonces, de alguna forma, el que más importancia tiene, ¿no?, en general, es el neumoniano, que es, o ya dijimos, lo que más va a producir característicamente es neumonía, ¿no?, meningitis y otitis media, ¿no? Casi exclusivamente humano, causante de un número de infecciones, ¿no? Puede producir diferentes infecciones, pero digamos que ¿no?, en ancianos, niños y personas no definidas. Es el principal microorganismo causante de neumonía que en la comunidad, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, ¿estamos de acuerdo? Ok, gracias. ¿No? Neumococo en la nasofaringe, y la coronación puede tener lugar durante los primeros días de vida. Otros estreptococos, mutans y viridans, que dijimos que estos, por ejemplo, van a producir endocarditis subaguda, ¿no? Es la principal causa. El piógenes, ¿no?, lo que produce son faringitis estreptocócicas o infecciones de piel por estreptococo, celulitis, hiperas, impético, fasciitis microtizante, ¿no? Este piógenes, chicos, ¿no?, decíamos, la celulitis, la principal causa es el estafilococo, ¿ya? De la encipela, la principal causa es el piógenes. El impético, el estafilococo aureus, ¿lo acuerdas?
buloso y no buloso, digamos. Y las fasciitis necrotizantes se clasifican en tipo 1 y tipo 2. Eso igual lo vamos a ver en el capítulo de referencia. Tipo 1 es cuando es producida por múltiples bacterias, ¿no? Es multibacteriana, y la tipo 2 es producida solamente por el estreptococo. Entonces esa es la clasificación. La faringitis se puede complicar, ¿no? Es un tipo de manifestación asociada, por ejemplo, un paciente que tiene una faringitis, ¿no? Y se pone rojo, 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 ¿no? ¿Qué apareció allí? Una escarlatina. ¿Qué es la escarlatina? En algunos pacientes pueden hacer una manifestación o una faringitis supurada y aparte secreta una toxina ectodérmica y que te lo va a producir de una forma un exantema difuso, ¿no? Eso se llama la escarlatina. La escarlatina también es producida por el estreptococo. Muy bien. Infecciones, la principal causa que elegimos es las infecciones supurativas o la faringitis, ¿no? Exudado, enferopatía, en este caso, la principal causa o produce esta patología. La escarlatina, ¿no? Dijimos que es un exantema eritematoso difuso que comienza en el tórax y que tiende hacia las extremidades, ¿no? Y que puede ser una complicación de la faringitis, ¿no? Porque secreta una toxina hidrodérmica, ¿no? Y la primera parte del hidroderma, que es una infección que está localizada por vesícula, que avanza en la pústula, sin indicio de enfermedad sistémica, ¿no? Lo mismo, ¿no? Erisipela, celulitis, fascitis necrotizante, y así como existe el síndrome del shock tóxico estafilocócico, también existe el shock tóxico estreptocócico, ¿ya? Sí, también existe por la misma característica. Y los otros son las enfermedades, generalmente a estas se les llaman enfermedades supurativas, ¿ya? Y las no supurativas son las que hemos explicado. ¿Cuáles son? Fiebre reumática, y la otra, ¿cuál dijimos? Glomerulonephritis, síndrome. ¿No? ¿Cuál es la actividad del síndrome nefrítico en el glomérulo? Hematuria, hipertensión, ¿qué más? Edema. A lo mejor no seguimos hablando, no, conflicto. Ok, entonces, la mayoría de bacterias del estreptococo, Fiógenes, o los estreptococos en general, en el tiempo se han vuelto resistentes a la penicilina. Por eso que actualmente el tratamiento de elección son las cefaloporinas. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las neumonías, ¿no? Por ejemplo, la neumonía y en la comunidad, pero en la hospitalización, ¿qué tenemos que cubrir? El estreptococo neumoniano. ¿De qué le podemos dar? Amoxicilina, amoxicilina sobreabulante, doxiciclina, macrólido con la citromicina. Pero si se va a hospitalizar, se extracciona entonces. Ese es el tratamiento que se hace. Probablemente es una misión. Muy bien, de ahí tenemos el Clostridium, ¿no? Los Clostridium. Los Clostridium también son bacterias, ¿no? Gram positivas, anaerobias, que lo que producen generalmente son, en algunos casos, que producen esporulas, ¿no? Y flagelos. Es decir, y mayoritariamente estos tienen una forma como palillo de tambor, ¿no? O hilar, es un nombre griego de closo, que significa uso de hilar, ¿no? El Clostridium, por eso, porque macroscópicamente se ve esa característica. Entonces, ¿cuáles son los Clostridium que nos interesan en la parte médica? Vamos a ver primero. Clostridium botulinum. Eso va a secretar una toxina que se llama la toxina de Clostridium botulinum. Esta toxina lo que va a hacer es afectar, ¿no? O afecta de alguna forma la unión, ¿no? La unión de la parte de la acetilcolina en las uniones neuromusculares. Por lo tanto, al bloquear la unión de la acetilcolina, el paciente va a tener debilidad, ¿no? Pues eso mayoritariamente con que está asociado con dos cosas: el consumo de conservas no adecuadamente cuidadas. Por ejemplo, como ejemplo, ustedes van a comprar a Metro, o sea, a Plaza Vea o en el mercado, donde sea, y le venden una lata de atún y la lata de atún es abierta. No la pueden comer. ¿Por qué? Porque ahí probablemente puede haber crecido Clostridium botulinum. Y hay una mala costumbre de a veces de darle a los niños miel. Tampoco no están bien dando miel, porque puede haber Clostridium botulinum. Entonces, ¿qué empieza a tener el pacientito? Debilidad. La debilidad donde empieza de arriba hacia abajo. Debilidad de los párpados, debilidad de la cara, debilidad de los miembros, que toda debilidad. Terminan en el sombrero. ¿Ya? De ahí el otro que nos interesa, ya, es el Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens produce dos patologías. Una que es la gangrena gaseosa, ¿no? Que es una forma de infección de piel grave, y la otra que produce es una diarrea aguda por toxinas, ¿no? Por toxinas. Todo esto es producido por toxinas, por los Clostridium, ¿ya?
Y esto de alguna forma lo que va a producir es una diarrea, ¿no?, acuosa, pero mayoritariamente asociado al consumo de carne rojas, ¿no?, de carne de vacuno, no adecuadamente cocinada, ¿ya? Esa es la relación. Y lo otro es la exposición perfil a drenaje, cuando de alguna forma hay exposición de heridas a la parte ¿no?, de tierra o arena o se contamina, ¿no? Son las diferencias. De ahí tenemos el tetano. ¿El tetano qué produce? Mayoritariamente produce bloqueo del GABA, ¿no? ¿Qué produce? Una toxina que produce bloqueo del GABA. Entonces, si no hay bloqueo del GABA, ¿el GABA qué? Volvemos al otro día. El GABA es el principal inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, si el GABA está disminuido, ¿qué pasa con el sistema nervioso central? Se contrae. ¿De qué va a producir en el tétanos? Hay una sobrecontracción. Ustedes han visto el famoso episodio, ¿no? Volteado así, porque es una contracción extrema, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no?, del procedimiento de tétanos. ¿Ya? Entonces, eso, lo que nos interesa son eso. Hoy hay uno más, ahorita lo vamos a ver. Muy bien, los clostridios pueden bacterias comunes, seguidas en la naturaleza, y decíamos el botulino, ¿no?, que es un organismo productor de una toxina alimenticia causada por el botulismo, que produce un desorden neurológico agudo, especialmente letal. ¿Cómo se llama? Parálisis flácida, ¿con qué está relacionado? Dijimos con alimentos enlatados. ¿Ya? El Clostridium difficile, lo repetimos, ya lo repetimos. Ya lo vimos en casos. A ver, pregunta, y te he preguntado sobre esto. Déjame ver, preguntarte, déjame ver. En 5 palabras, defíname el Clostridium difficile. O Clostridium, o Clostridoides, porque van a cambiar su nombre. A ver, primero, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? ¿Qué tiene que haber estado consumiendo a nuestro paciente o dándole a nuestro paciente? Si no estudiamos que vos pensás que estoy para el examen, un poco más difícil. El uso de antibióticos. Acuérdense, eso es piano, ¿no? El uso de antibióticos es paso. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para pensar en Clostridium? Aquel paciente que ha estado en tratamiento antibiótico o está en tratamiento antibiótico. Y que produce, es la principal causa de qué? De diarrea hospitalaria, produce diarrea con sangre, dolor abdominal, leucocitosis, fiebre, ¿no? ¿Cómo diagnostico? Haciendo pruebas de toxinas. La toxina A y la toxina B. La toxina A, la toxina A es citotóxica y la toxina B produce la diarrea acuosa, ¿no? Eso es lo que. ¿Cómo la tratamos? Ya dijimos, ¿no? Con vancomicina oral o metronidazol, ¿no? Ese es el tratamiento diferencial. También, ¿cómo se llama esta? Colitis pseudomembranosa o colitis asociada a antibióticos. ¿Ya? Miren, pues, perfines asociado con necrosis invasiva, ¿no? Síntomas, intoxicación alimentaria, lo que decíamos, acarrea. Es también causante de una enterotoxina, frecuentemente hemorrágica, en carnero, tercer cordero, ¿no? Un tipo de patología ya en animales. Y el tetano, ¿no?, es el organismo causante del tétanos, caracterizado por una rigidez muscular excesiva, ¿no?, generalmente por contaminación en tierra o peligrosidad, clavos. Entonces, ¿qué nos interesa medir, por ejemplo? Cuadro clínico, ¿no? Tétanos, el tetano, el botulismo, cadena gaseosa de perfringes, diarrea, los de perfringes que dijimos asociada a carne no adecuadamente cocida, y audifícile asociada a antibióticos y colitis lo mismo, ¿no? Perfringes y Clostridium difficile, ¿no? Que es colitis, que es diarrea con moco y sangre, diarrea y sangre. Las actinomycosis, esto lo pasamos rápido, chicos, netamente es un tipo de bacteria también que mayoritariamente lo que va a producir es afección en 3 zonas, ¿no? En la región mandibular, en la región torácica y en la región pélvica. Realmente producen problemas en la mandíbula, que se llama mandíbula abdominal. Muy raro, no lo hemos visto. Este es un propósito. ¿Afecta mandíbulas? Tórax y la parte pélvica. Igual revísenlo. Lo que nos interesa, ¿cuáles son? Estafilococo, ¿estamos de acuerdo? Estreptococo y los clostridium, ¿sí? Son los que nos interesa para el examen. ¿Ya? Ok, vamos a avanzar un poquito.